Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí de nuevo. Esta es la segunda parte del video y aquí se va a hablar sobre los pronombres relativos en acusativo, ¿ok? Es importante resaltar que tienen que ver el video anterior para que puedan entender esta consecución. También, por favor, si tienen algún comentario, si quieren que les agregue algún tipo de información, si desean saber otro tema o quieren que les explique alguna otra cosa, por favor, háganmelo saber en los comentarios abajito para yo poder grabárselo y así todo el público esté satisfecho, ¿ok? Si tienen algún tema, alguna incoherencia, pronto voy a hacer un live donde voy a aclarar todas sus dudas. Entonces es importante que se suscriban para que si estén pendientes cualquier cosita de si tienen alguna duda, alguna incoherencia. Si hay alguna persona que no es hispanohablante, sino que normalmente habla otra lengua, pero está o sabe español, si tienen alguna duda también lo pueden escribir en alemán, no tengo ningún problema. Lo importante es que aquí todos entendamos y cómo funciona la gramática alemana. Ok, bueno, entonces ahora continuamos con Die Bildung von Relativsätzen mit Relativpronomen im Akkusativ, ¿ok? Como anteriormente había mencionado, lo más importante que nosotros tenemos que saber a la hora de hacer una oración relativa viene siendo tener o entender quién es mi Bezugswort. O sea, esta palabrita que me está indicando acá, quién viene siendo mi Bezugswort. Ese Bezugswort va a ser mi principal objetivo para poder identificar una oración relativa. ¿Ok? Ahora, esa oración relativa o ese Bezugswort viene siendo principalmente como tal dado por el número, o sea, si es plural o si es singular, y por el género, si es masculino, femenino o neutro, ¿ok? Y el caso como tal que me va a afectar a mí viene siendo gracias a la Bezugswort, pero colocada en la oración secundaria, es decir, mi Nebensatz. No hay que confundir y es muy importante que aclaren que una Hauptsatz y Nebensatz de una Relativsatz no es la misma que de una oración subordinada, ¿ok? Las oraciones subordinadas son totalmente diferentes a las oraciones relativas. Las oraciones subordinadas necesitas obligatoriamente una oración principal y claramente tienen su oración secundaria que no tiene sentido sin su oración principal, pero con las oraciones relativas es una información extra que le da un poco más de atributo. Cabe resaltar a ese Bezugswort del cual yo me estoy haciendo referencia. Entonces hay una grandísima diferencia entre una oración relativa y una oración subordinada, que es lo más importante que ustedes tienen que saber. Si no entienden eso, pues claramente el efecto no viene siendo alemán, sino lamentablemente español, como le ha pasado a la mayoría de mis alumnos. Entonces, les invito a que por favor busquen la diferencia en español o en su lengua, cuál viene siendo de un tipo de oración con la otra. Ok, continuamos. Ahora, acá tenemos el Bezugswort, ok, que viene siendo número, singular, hora plural, un genus masculino, un femenino, un neutral. Y el Bezugswort en la Nebensatz, o sea, en la oración eh, secundaria que me está dando me va a dar a mí el caso. Y en este caso, el caso viene siendo acusativo. Ya vamos a ver cómo funciona eso. En esta primera oración vemos Der Tisch war sehr teuer. ¿Ok? Separado con un punto, vamos a ver. Mein Mann hat in letzte Woche gekauft. Es muy importante que para este nivel ustedes todos sepan dominar los pronombres personales en sus diferentes declinaciones, es decir, tanto acusativo como nominativo, o sea, acusativo, nominativo y genitivo, ¿ok? Es importante que sepan dominar esos tres. Acuérdense que los pronombres personales en genitivo está desfasado, desactualizado y se sustituye por los pronombres posesivos que vienen siendo realmente, o sea, prácticamente lo mismo, o sea, son similares, ¿ok? Entonces, es importante que sepan dominar también ese tema. Si desean que les explique o les dé una clase sobre el tema de los pronombres personales, por favor déjenme en los comentarios también para que podamos entender esta clase. Ahora,
Teniendo en cuenta que esta primera oración viene siendo der dich war sehr teuer, lo primero que tenemos que saber es de quién estamos hablando y por qué me eligió aquí como der dich como mi Bezugswort. ¿Qué ocurre? La mesa estaba o fue muy costosa. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. Ahora, en esta segunda oración estamos haciendo referencia de algo que naturalmente se dijo previamente en una oración anterior. Como por ejemplo, en este caso, este pronombre que me está haciendo referencia a algo que ya yo lo mencioné anteriormente. Es decir, mi esposo la ha comprado la semana pasada. ¿Ok? Mein Mann, mi esposo, mi hombre, mi pareja también, hat, ha comprado eso in letzte Woche, o sea, la semana pasada. ¿Qué fue lo que compró? Que ha comprado mi esposo algo. Y ese algo que está aquí está haciendo referencia al TIG. Acuérdense que TIG viene siendo género de masculino, o sea, equivalente a EA, pero en este caso lo que ha comprado viene siendo la mesa. Como lo que compró fue la mesa, entonces en ese caso viene siendo un acusativo. Un acusativo que masculino. Y acuérdense que los acusativos masculinos son equivalentes al in que está ahí. ¿Ok? A nivel de pronombre. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Cuando nosotros hablamos de los pronombres relativos, tenemos que tener en cuenta, vuelvo y repito, como se lo dije en el último video, dos cosas. Primero, mi Bezugswort, que me lo va a dar la Hauptsatz. ¿Ok? Y en segundo, el caso que me lo va a dar la Nebensatz. ¿Ok? Entonces, primeramente elegí el Bezugswort que viene siendo der dich. Ya yo sé que eso viene siendo un masculino singular, por lo tanto es equivalente a der. Ahora vamos a ver la línea de los der, den, dem, dessen, ¿ok? Solamente esta línea que está aquí van a ser lo único que yo voy a llegar a utilizar de acuerdo a la declinación que esté en mi Nebensatz. Es decir, si en mi Nebensatz es nominativo, se utilizará el nominativo. Si en mi Nebensatz es acusativo, se usa el acusativo, dativo y genitivo consecutivamente, ¿ok? Und so weiter. Entonces, como en este caso, en esta oración secundaria estoy diciendo que mi esposo lo ha comprado la semana pasada, pues aquí en este caso está en acusativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sustituimos el pronombre personal que in por el pronombre relativo den. Y eso es todo. O sea, no hay tanto dolor de cabeza, simplemente lo que tienen es que saber las sustituciones de los pronombres. ¿Ok? Importante que tengan eso en cuenta. Entonces, volvamos de nuevo. Aquí tenemos der dich, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war sehr teuer. Acuérdense que pueden colocar las oraciones relativas se separan entre comas. La oración relativa, o sea, la oración Nebensatz se va a colocar entre dos comas, ¿ok? O entre una coma como tal. Si iniciamos en este caso, la oración con el sujeto, o sea, con el Bezugswort, le colocamos la coma. Luego de esa coma viene el pronombre relativo y después va a quedar todo exactamente igual como estaba antes y lo único que se va a mover es el verbo conjugado al final. O sea, vamos a ver esto que está aquí atrás como aquí arriba. Aquí tenemos Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. Estoy sustituyendo este in por este den. Entonces este in me va aquí al inicio, ¿ok? Porque se viene siendo mi pronombre relativo, ¿ok? Entonces, ¿quién es el sujeto de la oración? Mein Mann. Aquí está mein Mann, se coloca justo después. Este hat se va a colocar al final, ¿ok? Porque es una regla que te exige las oraciones relativas que vaya el verbo conjugado al final. Entonces viene siendo hat, ese mein Mann, letzte Woche, como está aquí, gekauft, hat. ¿Qué quiere decir? Que vas a mover este hat para el final. Ok, pero todo se va a quedar exactamente igual. No vas a mover eso no va a ser un arroz con mango, no. O sea, tú vas a colocar eso tal cual como está. Lo único que vas a hacer es que este in se coloca al inicio porque es tu pronombre, es tu equivalente.
Otra cosa también importante, si este ich no está como un pronombre, sino que está como un objeto, bueno, no vas a sustituirlo por el pronombre. O sea, si me repiten de nuevo den dich, por así decirlo, bueno, no me vas a colocar aquí den dich, no, me vas a colocar solamente el den, ¿ok? Importante que eso lo tengan en cuenta. Entonces, acuérdense que cuando colocamos un pronombre no me pueden colocar los sustantivos que le hacen referencia, porque un pronombre es una cosa y un artículo es otra. Pendiente con eso, ok. Se los digo porque, bueno, ya he tenido mucha experiencia dando esa clase. Ahora, continuamos. Entonces tenemos acá, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war sehr teuer. Importante que esta oración que está aquí al inicio, esta que está aquí, der dich war sehr teuer, lo que hicimos fue para colocar der dich al inicio y el war sehr teuer al final. ¿Se dan cuenta? Acá. War sehr teuer. Entonces, ¿qué pasa? Se va a dividir con una coma el verbo conjugado al final, coma, el verbo conjugado de la primera oración justo después. ¿Ok? Entonces, Bezugswort viene siendo der dich, que está en equivalente a masculino, pero este es mi Bezugswort y en la Nebensatz me está indicando que es acusativo. Por lo tanto, si en la Nebensatz mi Bezugswort es un acusativo, mi pronombre relativo será acusativo. ¿Entendido? Ok, vuelvo de nuevo ahora, pero con la parte femenina, o mejor dicho, el plural. Die Fotos sind echt gut geworden. Ich habe sie in Paris gemacht. Aquí quieren decir que mis fotos realmente quedaron muy bien. Yo las hice en París, ¿ok? Entonces, las fotos que yo he hecho en París realmente quedaron muy bien. O realmente se quedaron, sí, esos quedaron bien, porque no tiene una traducción exacta. ¿Ok? Entonces, aquí volvemos a indicar, tenemos Bezugswort, que viene siendo die Fotos, que es mi plural, o sea, la clave está, como siempre se los he dicho, en identificar mi sujeto y saber el género de ese sujeto de la oración, ¿ok? Entonces tenemos Bezugswort die Fotos, que está en plural. Si sabemos que está en plural, entonces yo me voy a ir por el cuadrito, por aquí atrás, cónchale. El cuadrito de aquí atrás y está en die, ¿se dan cuenta? Di plural nominativo, di plural acusativo, dativo y genitivo. ¿Lo ven? Ok. Vuelvo de nuevo, bajo. Entonces aquí tengo, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo este di. Ahora, ¿cómo viene siendo el caso en mi segunda oración? El caso que yo tenga en mi segunda oración me va a dar a mí el caso, ¿ok? O sea, como tal, tanto en pronombre personal como en pronombre de objeto, como en pronombre dativo, como en pronombre de lo que sea. O sea, simplemente me va a dar a mí el caso. Mi Nebensatz me da a mí el caso que va a tener mi pronombre relativo. ¿Entendieron? ¿Verstanden? Ok. Vuelvo por acá. Y le vuelvo a decir, die Fotos, die ich in Paris gemacht habe, sind echt gut geworden. Entonces, como aquí tengo, ich habe sie in Paris gemacht. Yo lo he hecho en París. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice en París? Las fotos. Die Fotos. Y die Fotos, equivalente en pronombre, viene siendo sí. Ahora, ¿cuál es el caso que tengo acá? Tengo un caso, porque ese sí puede ser un nominativo como puede ser un acusativo. ¿Cómo sé yo cuál es el caso de lo que tengo yo ahí? ¿Dónde está mi sujeto de la oración? ¿Logran ver el sujeto de la oración? Ok. Quien no me haya visto el sujeto de la oración, pues les recomiendo que repase los pronombres personales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo el ich, es mi sujeto de la oración que me está conjugando el verbo haben. El haben en este caso no viene siendo el que me va a efectuar la declinación, va a ser el gemacht, porque acuérdense que el haben en ese caso es un verbo auxiliar, no es un verbo, no es el verbo como tal principal. ¿Qué fue lo que hiciste en París? Bueno, tomar la foto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que has hecho en París? En París, las fotos. Y es lo equivalente que viene siendo a este. Sí, yo las he tomado en París, ¿ok?
Entonces, como ya tenemos acá que este sí viene siendo un sí acusativo porque es el objeto directo de lo que hiciste en París, automáticamente mi pronombre viene siendo acusativo. ¿Entendieron? Bueno, y si no entendieron, déjenme las preguntas y se los explicaré en el live. ¿Ok? Bueno, ahora aquí tenemos die Bildung von Relativsätzen mit Relativpronomen im Dativ. Es exactamente lo mismo. Simplemente lo que tienen que ver es o entender cuál es la posición que tiene dentro de la oración y de lo que yo estoy hablando con respecto a eso, ¿no? Herr Schmal hatte neuerdings Geldprobleme. Ihm gehören mehrere Häuser. Ok. Importante que ustedes también sepan a este nivel, por lo menos identificar los verbos que tienen tendencia dativa, acusativa, genitiva, nominativa. ¿Ok? Cabe destacar que el único que tiene tendencia nominativa viene siendo el verbo sein. ¿Ok? Eso por favor no se les vaya a olvidar. Pero bueno. Entonces, Herr Schmal hatte neuerdings Geldprobleme. Vuelvo a indicar. Ihm gehören mehrere Häuser. ¿Quién es mi Bezugswort? Herr Schmal. Está aquí. ¿Y quién viene siendo? ¿Y de quién estamos hablando? Herr Schmal, naturalmente por ser Herr, estamos hablando de una persona masculina, pero también viene siendo alguien de forma formal. Pero yo estoy hablando es de él, simplemente no estoy hablando contigo, o sea, de un du para yo poder trabajar con un du formal, no, porque yo estoy hablando de esa persona, o sea, una tercera persona. Si alguien tiene problema con ese, nuevamente les digo, su problema no viene siendo alemán, su problema viene siendo entendimiento en el español. ¿Ok? Entonces, Herr Schmal hatte neuerdings Geldprobleme. Ihm gehören mehrere Häuser. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos automáticamente Herr Schmal, den mehrere Häuser gehören, hatte neuerdings Geldprobleme. Ya sabemos que automáticamente Herr Schmal viene siendo un masculino, está en un singular, pero aquí, ¿por qué viene siendo dativo? Principalmente es por este verbito que está aquí, que es el verbo gehören. Ese es el verbo pertenecer, ¿ok? Pero a pesar de que sea el verbo pertenecer, tiene una tendencia dativa obligatoria. Ahora, este mehrere Häuser viene siendo el sujeto de esa oración y a él le pertenecen mehrere Häuser. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Muchas casas le pertenecen a él, es lo que pocas palabras les quieren decir ahí. Muchas casas, que es esto que está aquí, por eso Häuser viene siendo el plural y esto está conjugado también en plural. A él le pertenecen, o muchas casas le pertenecen a él. ¿Ok? Por lo tanto, la persona a la cual le pertenece eso viene siendo dativa. Las personas que no entiendan esta situación de dativa es por el hecho de que todavía no entienden lo que es un verbo con tendencia dativa. Los que sepan el significado de los verbos con tendencia dativa, pues lo habrán entendido con claridad. Ahora, como aquí tenemos el pronombre en dativo, naturalmente aquí la sustitución viene siendo dativa nuevamente. ¿Ok? Entonces tenemos Herr Schmal, dem mehrere Häuser gehören. Aquí tenemos, este es el pronombre dativo, este es el sujeto de la oración, o sea, el nominativo, y aquí viene siendo el verbo conjugado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos esta oración que está aquí, ¿ok? Y este verbito, que es el verbo conjugado, lo movemos al final, no quedaría exactamente esto como está aquí. O sea, este que está aquí debería estar aquí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Este gehören que está aquí atrás se va a colocar, o este gehören que está aquí se va a colocar aquí atrás porque es una regla de las oraciones relativas que los verbos conjugados me van al final, antes de la coma. ¿Ok? Entonces, este pronombre se sustituye por el pronombre relativo en el mismo caso, ¿ok? Y luego se coloca todo exactamente igual. Si yo muevo de esto para acá, esto me queda en su misma posición y me quedaría dem o im mehrere Häuser gehören, ¿ok? Que es exactamente la misma oración que tenemos aquí abajo. Y aquí, luego de la coma, volvemos a colocar el resto de lo que estaba aquí. Hat neuerdings Geldproblem, ¿ok? Entonces,
vuelvo de nuevo, Bezugswort, Herr Schmal, género masculino, a él le pertenecen muchas casas y ese a él viene siendo dativo, ¿ok? En este caso, viene siendo un plural. Unsere Gäste sind zufrieden. Das Buffet hat ihnen sehr gut geschmeckt. Bueno, entonces aquí tenemos unsere Gäste. Ya sabemos que eso viene siendo un plural. Nos vamos para el cuadrito del plural nuevamente. Y aquí tenemos esta línea que está aquí, ¿ok? Entonces, a mí el Bezugswort me da el género y me da el número, pero la oración secundaria me va a dar a mí el caso, me va a decir si es nominativo, acusativo, dativo o plural, ¿ok? Entonces, regreso. Vuelvo para acá. Entonces, unsere Gäste sind zufrieden. Das Buffet hat ihnen sehr gut geschmeckt. En mi oración, Nebensatz o en mi oración secundaria, en mi oración extra, me está indicando que das Buffet le ha gustado mucho a ellos. El verbo schmecken, vuelvo y repito, es un verbo dativo, ¿ok? Es un verbo que, bueno, tiene un comportamiento dativo, para eso ustedes tienen que saber si viene siendo un verbo dativo obligatorio o un objeto directo o indirecto. Eso tienen comportamientos especiales, ¿ok? Entonces, tenemos das Buffet hat ihnen sehr gut geschmeckt. So, si en este caso nosotros estuviésemos hablando de un objeto indirecto y ese objeto indirecto viene siendo pronombre, objeto, lo que sea, y estábamos hablando de un caso anterior y con respecto a esto, de ese mismo objeto o de esa misma persona, pues naturalmente el caso que esté en la oración consecutiva va a ser el caso que yo voy a colocar el pronombre relativo, ¿ok? Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Ahora, das Buffet hat ihnen sehr gut geschmeckt. So, aquí el buffet le ha gustado mucho a ellos. ¿A quiénes? A los clientes o a unsere Gäste, a nuestro cliente. Entonces, tenemos unsere Gäste, denen. ¿Denen por qué? Porque estamos haciendo sustitución dativa. Importante. Dativa, plural. ¿Ok? Aquí está. Eso. Dativa, denen. El sujeto de la oración se mantiene exactamente igual. El único que yo voy a mover hacia atrás viene siendo este haben. Hat, aquí atrás. Este innen no lo voy a volver a repetir porque ya lo estoy sustituyendo por este pronombre relativo. Ojo, no es que van a colocar denen das Buffet ihnen sehr gut geschmeckt hat. No, eso no se coloca, eso está prohibido, por favor. Entonces va a ser denen das Buffet sehr gut. Denen, que se sustituye por este, das Buffet sehr gut geschmeckt hat. ¿Ok? Sind zufrieden. Sind zufrieden. Capichi. Ok, muy bien. Siguiente. Ahora vemos die Bildung von Relativsätzen mit Relativpronomen im Genitiv. ¿Ok? Acá tenemos la misma situación, pero resulta que los pronombres posesivos en oraciones relativas es un poquitico más tedioso, ¿ya? No es solamente saber si le pertenece o no le pertenece, si tiene un verbo o no, también va a depender si trabajamos con artículos posesivos o no. Entonces eso es bastante tedioso a la hora de tú poder saber, porque tienes que identificar exactamente quién es tu Bezugswort y la posición que tiene dentro de la oración Nebensatz, ¿no? Entonces, acá estamos viendo eine Genitivkonstruktion kann man wie folgt erkennen. O sea, una construcción de genitivo se puede reconocer como dice a continuación: nombre y nombre de la oración o posesivo más el nombre de la oración. Me explico. O sea, si a alguna persona, o sea, si estamos hablando que una persona le pertenece o es de, por lo menos, el papá de la niña, la casa de la madre, así sucesivamente, ¿ok? O a menos que trabajemos con un artículo posesivo y su casa, su nevera, mi
televisor X, ¿ok? Es importante que eso lo tengan en cuenta. En esas dos formas podemos identificar los pronombres relativos en genitivo. Y naturalmente ustedes ya deberían saber o dominar los pronombres o artículos posesivos, ¿ok? Entonces, das Kind muss sofort operiert werden. Aquí nosotros tenemos un pasivo con modal. Entonces, los que no hayan visto ese tema, pues obviamente se les va a complicar entender esto. Das Kind muss sofort operiert werden. ¿Ok? El niño debe ser operado de inmediato. Eso es lo que significa esta oración. Der Vater des Kindes ist nicht zu erreichen. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre del niño no se localiza, no puede llegar, no puede llegar, no se localiza, pues no se puede localizar, ¿ok? No sabemos dónde está. Por lo tanto, hay una emergencia ahí, ¿ok? Ahora, aquí estamos diciendo der Vater des Kindes cuando estamos en el ejemplo, Nomen plus Nomen, ¿ok? So, ¿cómo sé yo cómo trabaja un genitivo? Acuérdense que el genitivo siempre va a llegar a estar pegado a un nominativo, a un acusativo o a un nominativo, acusativo o dativo. Un doble genitivo no se permite. Entonces, tenemos aquí, en este caso, der Vater des Kindes viene siendo mi sujeto de la oración. ¿Ok? El sujeto de la oración. Aquí, ¿quién es el sujeto en este caso? Der Vater hora des Kindes. ¿Quién es el sujeto en esta segunda oración? O sea, todos vienen siendo, el der Vater des Kindes es el sujeto como tal principal, pero el que me obliga a mí a conjugar el verbo sein. ¿Quién de los dos viene siendo? Der Vater oder des Kindes. Cucú, 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 cucú. ¿Lo saben? ¿Alguna idea? ¿Saben algo? Pues el que no sepa o el que ya lo sepa viene siendo der Vater. Der Vater viene siendo el verdadero sujeto de la oración. Des Kindes viene siendo la información extra que estoy tratando de agregarle que está pegado. O sea, estoy queriendo decir que ese es el papá del niño el que yo quiero que se opere. ¿Ok? Entonces, todo esto viene siendo el sujeto, pero mi nominativo viene siendo der Vater. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este es el nominativo, mi sujeto como tal principal. Si yo le quito des Kindes, el verbo todavía se va a seguir conjugando como ist. ¿Ok? Porque estamos hablando de una tercera persona, o sea, der Vater. Teniendo eso en claro, vamos a lograr entender lo siguiente. Entonces, das Kind muss sofort operiert werden. Der Vater des Kindes ist nicht zu erreichen. Ya sabemos que ¿quién se repite aquí y quién se repite aquí? Kind. ¿Sí o no? Ok. Entonces, importante. Das Kind, ¿en qué género eso está ahí? Importantísimo. ¿Cuál es el género de esto? ¿Plural o singular? Porque aquí pareciera que esto fuese plural, pero no, señores, esto no es plural. Kinder viene siendo plural. Kind es singular. Kindes viene siendo el genitivo de kind, ¿ok? No vayan a confundir Kinder con kindes. Importante que eso lo tengan en cuenta. Entonces, acá tenemos que mi Hauptsatz, das Kind muss sofort operiert werden, me va a decir a mí de inmediato quién es el género. O sea, mi Bezugswort me va a decir el género y el caso. O sea, si viene siendo masculino, femenino, neutro o plural, y si viene siendo singular o plural también. O sea, ¿ok? Entonces, como sabemos que esto viene siendo un singular neutral, entonces automáticamente estamos dentro de esta línea que está acá. O sea, das, dem, dessen. ¿Ok? Importantísimo. Acá. Ajá. Entonces tenemos en la primera cuadrito, la primera línea, bla, bla, bla. Entonces aquí estamos diciendo acá. Dessen Vater, der Vater des Kindes. O sea, dessen Vater. ¿Quién tenemos aquí que no se me puede repetir acá?
viene siendo Kindes. Este des Kindes, a pesar de que está como un nombre, o sea, como un objeto, o sea, que tiene un artículo y un sustantivo, aquí se va a sustituir por un pronombre. Por lo tanto, no me van a colocar desen Kindesvater, por favor. O sea, no. Porque ya he visto que anteriormente lo han hecho. Entonces, dessen Vater nicht zu erreichen ist, muss sofort operiert werden. Ya, yo creo que esta parte está bastante clara, pero esta que está aquí es la que, esta es la que está aquí, la del medio es la que realmente tienen un poquito de duda todavía. Entonces, acá tenemos, der Vater de Kinder ist nicht zu erreichen. Si yo sustituyo este des Kindes por este dessen, der Vater es mi sujeto de la oración, por lo tanto, Vater va a quedar acá, no vamos a colocar el artículo dea, porque estamos diciendo cuyo padre, ¿ok? Entonces sería dessen Vater. El verbo sein me va al final y lo demás se va a quedar exactamente igual, o sea, nicht zu erreichen ist, ¿ok? Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. Ay, concha, esta no se volvió loca. Ajá. Entonces, aquí tenemos primeramente Bezugswort. Tenemos como Bezugswort das Kind y es neutral, que es la primera oración, que es la Hauptsatz que me está indicando. Y el padre del niño, aquí tenemos des Kindes en genitivo. Por estar en genitivo, este caso viene siendo un genitivo. ¿Ok? Bueno, sigamos con la siguiente, pero ahora con su forma femenino. Das ist Herr Ganz. Seine Frau hat neulich im Lotto viel Geld gewonnen. Qué curioso, ¿ok? Muy, muy, muy curiosa esta oración por el hecho que das ist Herr Ganz. Y después tenemos seine Frau. O sea, pero estamos hablando en la segunda oración como si fuese un femenino, pero no, eso no se hace así. Pues resulta que tenemos das ist Herr Ganz, quien me dice a mí el género y el número, mi oración principal. Entonces mi oración principal viene siendo ¿quién? Herr Ganz. O sea, estamos hablando de femenino, masculino o neutro. Masculino, ¿sí o no? Aquí tenemos Herr Ganz. Aquí ya automáticamente el Herr me está diciendo a mí que eso es un hombre, que es un der, ¿ok? Entonces ya, a pesar de que aquí sea Frau, lo que sea, da igual. A mí lo que me interesa principalmente es que mi género, o sea, quien me dice a mí mi género es mi Bezugswort. Y en mi oración secundaria me va a decir a mí el caso. Casualmente, seine Frau, a pesar de que está declinada y conjugada como si fuese en este caso, seine Frau es el sujeto de la siguiente oración, ¿ok? Seine Frau hat neulich im Lotto viel Geld gewonnen. Ahí viene siendo seine Frau una oración en ese caso, un nominativo. Está en nominativo en la siguiente oración. Pero a pesar de que esté en nominativo en la siguiente oración, se está trabajando con un artículo posesivo, que es como el que está aquí, o posesivo de la palabra con un nombre. Y aquí tenemos un posesivo y un nombre. Entonces, si tenemos un posesivo echando broma por ahí, pues les comento que en esta oración obligatoriamente se tiene que colocar un pronombre relativo en genitivo. ¿Ok? Entonces, si ya nosotros sabemos que Herr Ganz es mi género, entonces nos vamos de nuevo para el cuadrito. Si ya sabemos que estamos hablando de que Herr Ganz es masculino, pues automáticamente vamos a utilizar dessen, ¿ok? Por estar interpretando automáticamente el posesivo de seine Frau. Acuérdense que seine Frau estamos hablando que le pertenece a él, o sea que es su esposa. ¿De quién? De Herr Ganz. Entonces, ahora si colocamos el objeto, si tiene un objeto como tal y no es un pronombre o qué sé yo, bueno, se coloca su propio objeto porque viene siendo parte de su sujeto de la oración, por así decirlo, ¿ok? Entonces, dessen viene siendo exactamente igual aquí y se coloca equivalente a su Frau, porque la Frau no se puede eliminar. Dessen Frau neulich im Lotto viel Geld gewonnen hat. Ok, aquí tenemos otro tipo de oración. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Herr Ganz
o sea, de Das ist hergegangen, se pueden colocar de dos maneras. Una viene siendo como esta: Das Kind, dessen Vater nicht zu erreichen ist, muss sofort operiert werden. También se puede colocar de otra manera: Das ist hergegangen, toda la oración, ¿ok? La primera se separa por dos comas y la segunda se separa por una sola coma, ¿ok? Das ist hergegangen, dessen Frau neulich im Lotto viel Geld gewonnen hat. Pero cabe destacar que el verbo conjugado siempre va a ir al final, siempre y cuando estemos trabajando con un pronombre en su forma relativa, ¿ok? Ahorita continuamos con el siguiente tema, pero para que repasen un poquito, bueno, lo continuaré en el siguiente video. Cualquier cosa, por favor, no olviden suscribirse y hacerle clic ahí en la campanita para que le puedan llegar todos los videos a tiempo. Nos vemos en un rato.